Un saludo, amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa para ustedes de La Tertulia. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, muy importante, que es el poder de la palabra de Dios y el poder sanador de la palabra de Dios. Durante la historia, todos los seres humanos han echado mano de la palabra de Dios y es algo que brinda consuelo, es algo que brinda gracia, es algo que brinda esperanza y es una guía para todos aquellos que se acercan con sinceridad a la palabra de Dios. Pero este tema lo vamos a desempacar obviamente con Carlos Reyes. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Un placer poder estar aquí. Igualmente. Y me gustaría hacer, antes de empezar, como tú dices, a desempacar, o sea, abrir el tesoro de esto, de esta enseñanza, aclarar que, porque recién estábamos hablando con los técnicos acerca del título, entonces, de la palabra de Dios aclaramos, porque a veces hay cosas que se mezclan. El sincretismo, la palabra sincretismo significa entremezclar una cosa con la otra, ¿no? Así es. Entonces a veces se hace un sincretismo entre el pensamiento positivo y la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, quiero dejar claro que esto no tiene nada que ver con el positivismo o ese pensamiento positivo, ni tiene que ver con el hablar bien por el solo hecho de hablar bien, sino que estamos hablando de que no es la palabra de un hombre, es la palabra del Dios vivo. Muy buena esa aclaración, porque claro, uno dice el poder sanador de la palabra, entonces muchos van a decir, no, sí, es que la palabra, lo que uno diga, lo que uno exprese, ¿verdad? No, hoy vamos a hablar del poder sanador de la palabra de Dios. Entonces, yo voy a ejercer el poder sanador de la palabra de Dios cuando hablo la palabra de Dios, cuando la creo y la hablo, pero no porque yo hable determinada cosa, ya voy a tener, va a emanar poder de mí. Imagínate, exacto. No confundamos las cuestiones. Aquí, como dicen en España, no confundamos churras con merinas. Eso tiene que ver con, no confundamos dos tipos de cosas que no tienen nada que ver. Vale. Entonces, a mí me gustaría, vamos a empezar por el Salmo 107, pero me gustaría que leas el versículo 20 nada más primero. Vale, vamos a leer el Salmo 107 y el versículo 20. Y dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea que para Dios hacer algo, ¿qué envió? Su palabra. Su palabra. Envió su palabra y eso fue suficiente para sanarlos y librarlos de su ruina. Entonces, ahora sí, vamos a ver el contexto. ¿A quién se lo dijo y por qué se lo dijo? Vale, vamos. El mismo Salmo del versículo 4 en adelante. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. O sea, esa es la situación de aquellos que están sin rumbo en la vida. Así es. Vagando en la vida sin rumbo. Sigue, por favor. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. O sea, desesperanzados. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. O sea, vuelve a hablar de la situación en que se encontraba el pueblo de Dios. Aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aún para aquellos que están en contra de Dios y aquellos que se rebelan contra Dios. Aún para contra ellos. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayude. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones.
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Ahí es el contexto de un pueblo que estaba en una situación a lo cual Dios le dice que envió su palabra y lo sanó. O sea, Dios, ¿necesitamos sanidad? Sí. Claro. ¿Y qué envía Dios para esa sanidad? La palabra. La Biblia, no palabra de hombre, no filosofía humana de hueca sabiduría. No cualquiera, porque la sabiduría del hombre es animal, diabólica. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, que Dios la envía con el propósito de sanar a las vidas. Pero dice que fueron rebeldes inicialmente, ¿no? A la palabra de Jehová. Sí. No la escucharon. Y aún así, Dios te persigue con la palabra porque sabe que lo que más necesita es la palabra. Así es. La palabra de fe. Yo conocí, de hecho a mí me sucedió la situación de escuchar una prédica. Hay gente que siente que, pero estos evangélicos, estos predicadores me persiguen, porque enciende la radio, escucha, enciende la televisión, escucha palabra de Dios, va a una plaza y escucha que predica. He conocido gente que decía, pero me sentía perseguido. Es más, te voy a contar una historia. Un amigo en el Evangelio, que él era traficante de drogas. Te estoy hablando esto en Montevideo, Uruguay. Vivía en un barrio complicado y él traficaba drogas. Entonces, como estaba hasta las altas horas de la madrugada, lo que se llama cortar la droga, hacía eso. Entonces, ponía una radio. Y ahí estaba un predicando. Estaba de noche, ¿no? Ponía la radio y de repente, mientras hacía eso, porque le gustaba, le traía paz lo que escuchaba. Yeah. Y de repente, en la prédica, el pastor decía, a ti, que tú, que te drogas. Y él contaba que él en su ingenuidad decía, pero ¿por dónde me ves? Se agachaba y miraba dentro de la radio, ¿por dónde me ve? Imagínate. Se sentía perseguido. Entonces, bendita palabra que nos persigue. Amén. Para desnudarnos tal cual somos y para darnos fe y esperanza. Después se convirtió al Señor, es pastor de una iglesia, un milagro maravilloso. Sí, muy interesante, porque la palabra de Dios, ella es viva. ¿Sí? Y cuando dice que es viva es porque permanece, ella está ahí, no es que se dijo, se expresó, se predicó y quedó muerta y quedó relegada. No, ella sigue haciendo. Es viva y eficaz. Cumpliendo con su propósito. Pablo decía que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada doble filo. Pero cuando dice viva y eficaz, en el griego original es la palabra energes. ¿Qué te suena la palabra energes? Energía. Poder. La palabra de Dios tiene energía. La energía del cielo, la energía que no se agota, la energía que no provoca guerras, la energía maravillosa de Dios. Imagínate. Que trae esa energía en nuestras vidas. Así Entonces, es. Vamos al Salmo 147, versículo 3, por favor. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Por qué puse este versículo? Porque muchas veces cuando hablamos de sanidad, pensamos que la sanidad es solamente física. Pero no. La sanidad tiene que ir en forma integral. Cuando Dios obra en el ser humano, obra de forma integral. Los seres humanos estamos compuestos, somos trino, como Dios es trino. Nosotros también somos cuerpo, que es este estuche que nosotros vemos, en el cual nos movemos. Somos alma, que es la Biblia cuando creó al hombre lo creó alma viviente, o sea que es el yo está en el alma, donde está el intelecto, las emociones, la capacidad de tomar decisiones,
todo eso. Yo soy alma viviente. Y el espíritu, que es el aliento de vida que Dios dio para que tengamos vida. Entonces, en estas tres esferas necesitamos sanidad, porque muchas veces el cuerpo manifiesta una enfermedad que a veces es física, pero muchas veces manifiesta una enfermedad de la esfera del alma. Y uno está enfermo también en la parte espiritual. También. Entonces, aquí habla precisamente que Él sana. ¿Qué hace con un quebrantado corazón? Un quebrantado corazón es una persona afligida, una persona entristecida, una persona en esas circunstancias difíciles. ¿Qué hace el Señor con esa persona? La sana. Dice que la sana. Y venda sus heridas. Uh-huh. Por eso tenemos que entender que no es exclusivamente que necesita sanidad el cuerpo, sino también el alma. ¿Por qué? La ciencia, la medicina, ayer precisamente estuve predicando en una iglesia y lo hablaba esto con un hermano, un líder de esa iglesia que es médico, ya jubilado, pero médico, y entonces hablábamos de esto. La ciencia dice que un alto porcentaje de enfermedades dicen que son psicosomáticas. ¿Qué significa? Psico, viene de psique, alma, soma, cuerpo. Se enferma el alma y se manifiesta en el cuerpo. Entonces, hay un alto porcentaje. Hoy también le dicen estrés o las enfermedades autoinmunes. Entran todos de esa dentro, que es por eso muchas veces cuando te recetan dice controla el estrés que desata el cortisol y un montón de cosas. Sí. Bueno, tiene que ver con esto. Es más, en la medicina hipocrática, o sea, antes de la medicina moderna estaba la medicina hipocrática en Occidente, en Oriente es otra cosa. Y la medicina hipocrática hablaba del balance de los 4 humores, que hay 4 humores en el cuerpo y entonces tiene que haber un balance, que las enfermedades venían por el desbalance. Entonces, a partir de ahí nos damos cuenta que el cuerpo somatiza enfermedades, manifiesta enfermedades que están en el alma. Entonces, cuando Dios sana el cuerpo, pero primero sana el alma. Esto es una experiencia personal mía. Yo a partir de los 2 años y medio comencé, mi padre lamentablemente era un hombre alcohólico y maltratador, y yo era el hijo mayor, entonces con 2 años me llevaba a los bares y yo lo acompañaba a cerrar los bares. Entonces, y después venía a casa y las discusiones, las peleas, los maltratos, todo eso somatizó algo dentro mío y me hice enfermo de alergias, asma, sinusitis, recurrentemente durante muchos años de mi vida, hasta los 24 años donde el Señor se manifestó en mi vida. ¿Qué hizo el Señor? ¿Me sanó el cuerpo? Sí, pero primero sanó el alma. Claro. Primero sanó mi alma, mi ser interior. Cuando recuperé en mi alma ciertas cosas que había perdido, la paz, la seguridad, esa confianza que te da la protección de un padre, la seguridad de un padre, de un hogar, de ese tipo de cosas que yo no había tenido y no había disfrutado y que había crecido con esas carencias. Sí. Cuando el Señor se manifestó, sanó esas carencias de mi corazón. Claro. Y sanó mi cuerpo. Qué buen testimonio. Por eso es importante entender que, ¿por qué la palabra? Porque la palabra te sana integralmente. Y sigue el Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es el espíritu triste?
la aflicción, el dolor, la sí, angustia. Pero el espíritu temor. triste es de aquel que no encuentra su rumbo en la vida, que no encuentra su propósito en la vida, que no encuentra su redil, a dónde pertenece. Entonces, un espíritu que encuentra en Dios, que vuelve a tener esa comunión con Dios, es un espíritu que deja de estar triste. Es un espíritu que es sanado. Por eso cuando viene la palabra de fe, ese amigo, que por cierto se llamaba Jorge, que te dije que se drogaba y veía y sentía esa paz, era porque la palabra iba sanando su espíritu. Claro. Hasta que un día apareció por la iglesia y el Espíritu Santo lo tocó. Si vieras las pintas cuando apareció por la iglesia, parecía un salido de una película, de un matón de película. Porque él contaba después que salía con unas armas y tiraba unos tiros y decía, hoy tengo ganas de matar a alguien. Ya. Pero era porque esa insatisfacción, pero cuando logró tener esa paz en su corazón, yo doy testimonio de lo que hizo el Señor. Entonces, a mí me sanó el alma, pero a él lo sanó espiritualmente. Encontró, a los dos después encontramos nuestro propósito en la vida, que era servir al Señor, encontramos nuestro lugar, encontramos... Claro. Yo me acuerdo, había una película en Argentina, te estoy hablando de los años 80, que se llamaba Un lugar en el mundo. Y esta película hablaba de unas personas que se mudaron a un sitio lejano en el sur de Argentina porque estaban hartos de la vida que tenían y querían encontrar su lugar en el mundo. Ya. Hay muchos que no encuentran el motivo por el cual están viviendo. Propósito. No encuentran su propósito. Entonces necesitan la palabra de Dios cuando te dice que yo te escogí, que yo te amé con amor eterno. Es ese tipo de palabras y de verdades lo que hace es traer sanidad en el espíritu. Porque voy encontrando que Dios es mi Padre, Él que me ama, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia. Esas son palabras que sanan. Y es palabra de Dios. Y es palabra de Dios, no es de hombre. No es palabra de motivación ni es palabra de Dios. Exacto. Proverbios 17:22. Bueno, ese fue el que acabamos de leer. Sí. El corazón alegre constituye un remedio. Perfecto. Vamos a Juan 8:5-13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Ahora, ¿qué era un centurión? Un militar romano, que como bien dice, centurión viene de 100, de centuria, de 100, y que tenía un grado medio alto en el escalafón militar, y que estaba a cargo entre 80 y 100 soldados. Sí. Aproximadamente entre 80 y 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión. Entonces, y era un hombre que estaba acostumbrado a que su palabra se cumplía. Uh-huh. Yo no sé si has tenido experiencia militar, pero un militar no repite las órdenes. Y si tiene que repetir las órdenes, ahí hay problema. Si tiene que repetir las órdenes, hay un problema con aquel que no obedeció. Sí. Una hay que orden. repetir, ya hubo desobediencia. Exacto. Entonces, sabe la autoridad que había en esa palabra. Y el Señor tuvo que utilizar este ejemplo para que nosotros aprendamos la autoridad que hay en la palabra que sale de la boca de Dios. Sigue, por favor. Bueno, dice el centurión que tenía a su criado postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea que Jesús tuvo toda la buena intención de ir. Pero este hombre respondió algo, perdona tan interesante para que nos demos cuenta que este hombre sabía algo que el común de la gente no sabe y que tenemos que aprender.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y le digo al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, ¿te das cuenta cómo funciona la palabra de Dios? ¿Por qué tiene autoridad? ¿Por qué tiene poder? Porque viene de Dios y viene con la autoridad de Dios. Esa es la diferencia con cualquier palabra bonita de cualquier hombre o mujer. Esa es la diferencia con cualquier filosofía. Es que viene con la autoridad de Dios. El centurión sabía: tengo la autoridad como centurión y eso me da una autoridad para que mis palabras se cumplan. La palabra del Señor viene con la autoridad de Dios y tiene todo el poder para que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, tengamos esto en cuenta, porque vamos a tener que ir entendiendo por qué es tan buena la palabra de Dios para nosotros. Sí, ahí manifestó más fe que cualquiera, ¿no? Porque... Exacto. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 60 al 63. Juan capítulo 6 del 60 al 63 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras de Dios? Espíritu y vida. Espíritu y vida. La gente, los discípulos, no podían creer, se sentían así como muchas veces nos sentimos nosotros. Sí. Como te puedes estar sintiendo tú, que dices, pero es palabra, es palabrería. No. El Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Esa es la diferencia. Yo escuché mucha gente decir, bueno, en cuanto a la Biblia es buena, pero también, y hablaban de distintos, no quiero nombrar por no ofender, pero distintos otros libros supuestamente sagrados. Mira, todos los que escribieron cualquier otro libro están 2 metros bajo tierra. Así es. Mientras tú lees la palabra de Dios, el autor está vivo y está contigo. Exacto. Esa es la gran y maravillosa diferencia. Y ya Jesucristo lo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. O sea, son inspiradas por el Espíritu Santo y tienen la vida de Dios. Por eso sanan. Por eso proporcionan sanidad y vida. Exacto. Vamos a Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Wow. Y aquí lo compara con algo maravilloso. Nosotros hoy en día el alto porcentaje de los seres humanos vivimos en ciudades, entonces todo lo que tenga que ver con la producción de alimentos vamos a un supermercado. Sí. Pero en aquella época no. En aquella época tenían que producir, entonces todo el mundo sabía y estaba pendiente de la lluvia y estaba pendiente de la nieve. ¿Por qué? Porque eso era lo que iba a marcar si iba a buena producción o no de alimentos. Las cosechas. Entonces, se sabía que la lluvia y la nieve iban a tener un efecto sí o sí sobre sus cosechas y por lo tanto sobre sus vidas. Claro. De la misma manera, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, compara que de la misma manera la palabra de Dios enviada
Así como la lluvia y la nieve no vuelven con vacíos, sino que producen el alimento, así de la misma manera no vuelve vacía la palabra de Dios. La palabra que tú escuchas cada vez que vas a la iglesia, la palabra que tú lees cada vez que abres la Biblia, la palabra que meditas, la palabra nunca vuelve vacía, sino que algún tipo de efecto produce en nosotros. De hecho, la fe no se baja por internet, no la compras en la farmacia ni en el supermercado. La fe no nace así espontáneamente. La fe es un producto de la palabra de Dios. Claro, así es. La fe es un producto de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona tiene fe es porque fue inseminado por la palabra de Dios. Con la palabra semen y semilla tiene una misma raíz, tiene una misma etimología. Entonces, para que nos demos cuenta, cuando somos sembrados o inseminados, cualquiera de las dos formas es, y que nadie se sienta ofendido, pero cualquiera de las dos formas es lo mismo. Somos inseminados por la palabra de Dios para tener fe y para creerla. Eso es lo que produce en nuestras vidas una sanidad. Y va a prosperar, ¿no? Va a prosperar. Va a prosperar. Pero esa prosperidad no es lo que nos están vendiendo hoy, ¿no? Lo mismo que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, ¿no? En ese sentido, prospera el alma inicialmente y lo demás vendrá. Sí, el tema es que a veces cuando se hacen ciertos énfasis y uno se queda solamente en esos énfasis, exacto, entonces termina, a ver, lo voy a decir de una manera que quizás es un poco fuerte, pero prostituye el verdadero sentido. Sí, claro, así es. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra prosperidad significa llegar a alcanzar una meta, un propósito, un objetivo, algo en la vida. Entonces, cuando dice que seas prosperado en todas las cosas, no es exclusivamente la económica. No es. ¿Incluye la economía? Sí, pero no es excluyente. Así es. No es exclusivista en ese sentido. Entonces, ¿de qué vale tener una prosperidad económica y tenés un corazón negro, enfermo, egoísta? De nada vale. Entonces, lo que dice el Señor, que la palabra de Dios quiere sanarte de esa infructuosidad, que no haya fruto en nuestras vidas. Exacto. Entonces, vamos a el libro de Proverbios, capítulo 4. Hijo mío, está atento a mis palabras. Capítulo 4, versículo 20 al 22, ¿no? Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Recuerda que hemos hablado de las enfermedades psicosomáticas, sí, las enfermedades del alma y del espíritu, y que se reflejan y se manifiestan en el cuerpo. Entonces, cuando aquí viene un consejo, hijo mío, inclina tu oído, o sea, presta atención. Atento a mis palabras. Elige escuchar y estar atento a mis palabras, exactamente. Y guardarla, o sea, atesorarla. Porque recordemos la palabra del sembrador. Sí. Había 4 tipos de terrenos y el sembrador salió a sembrar, y cuando el Señor explicó la parábola del sembrador, hablaba de que la semilla era la palabra, y que a veces caía junto al camino, y que como caía junto al camino no era una tierra, era una tierra aplastada, una tierra que no estaba preparada, y venían las aves del cielo y se la comían.
Después dice que caía junto a los pedregales. A los pedregales. Los pedregales hablan de la dureza de corazón, habla de la falta de fe, habla de un montón de cosas y dice que no crecían con raíz profunda y entonces se secaban. Se secaban. Ese es el problema. Venían los espinos. Que son cosas que quizás en otro día, en otra oportunidad podremos hablar específicamente de la parábola del sembrador, que es riquísima en ese sentido. Pero llegó a la tierra fértil. Sí, pero antes de la tierra fértil dice que abrojos y espinos, cayó junto a abrojos y espinos que simbolizan los afanes de este mundo. Entonces está hablando de 3 tipos de terreno que hacen infructuosa la palabra de Dios. No por la palabra de Dios, sino por el corazón. Por el corazón. La semilla siempre es buena. Así es. La semilla siempre es buena. La palabra siempre es buena. Lo que no es bueno es el corazón. Entonces por eso hay que preparar el corazón. Exacto. Y dice que el cuarto tipo de semilla cayó en buena tierra y esta dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, y esto sería bueno reflexionar, porque muchas veces hay gente que lleva años escuchando la palabra de Dios, lleva años escuchando o a través de radio, televisión o en las iglesias. ¿Y por qué es infructuoso? Porque te digo, la palabra, la semilla, siempre es buena. Lo que quizás diferencia una cosa de la otra, el fruto entre uno y otro es el corazón. Sí, hay que enfatizarle en eso, ¿no? Que la semilla se garantiza como buena. Sí, siempre es buena. Siempre es buena. La semilla que sí, porque Dios no falla. Exactamente. Dios no falla y su palabra no falla. Dice de tal manera que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Y en otro versículo dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, no podemos echarle la culpa a la semilla. Exacto. Sí. Un día dejará de existir todo, pero la palabra seguirá inalterable, inamovible, seguirá siendo verdad y poderosa y seguirá sanando. Ahora, si no ocurre, por favor, seamos honestos y sinceros con nosotros mismos. El problema no es de la semilla, el problema no es de tu pastor, el problema no es de la palabra. Porque muchas veces he escuchado, no, que este hombre no tiene unción para predicar, que esto, que lo otro. Mira, yo puedo entender que hay gente que manifiesta más gracia de Dios, pero en definitiva, si la semilla sigue siendo enviada por Dios. Sí, si está predicando palabra de Dios, tiene que llegar, sea como sea. En definitiva, el problema, el Señor nos dijo, mira, el sembrador salió a sembrar. ¿Y sabes cómo se sembraba en aquella época? Algo que se llama alboleo. Hoy en día vemos que hay máquinas que siembran semillita, maravilla de la ingeniería. Pero antes había alguien que tenía un zurrón y metía la mano, y esto lo he experimentado, otro día cuento, lo he experimentado, metes la mano y tiras la semilla, la lanzas, y así. Eso se llamaba sembrado al voleo, ¿no? Que hasta el siglo pasado, o al principio del siglo pasado, se hacía en algunos sitios del mundo todavía. Entonces, tú tirabas, pero era la misma semilla, de la misma calidad que caía junto al camino, entre los pedregales, entre espinos y en buena tierra. ¿Por qué uno dio fruto y otro no? La tierra. La tierra. Donde cayó. Donde cayó. Exacto. Bien, vamos a Romanos 10, 17. Ok. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no oír cualquier cosa. Estamos hablando que lo que sana es la palabra de Dios. Por eso es importante
no creas que es lo mismo la palabra de Dios que la palabra de cualquier hombre. No, de ninguna manera. No creas que es lo mismo la palabra de Dios que cualquier filosofía. No es lo mismo la palabra de Dios. No tiene el mismo poder la palabra de Dios que mi palabra. Es otra cosa. Sí, los poderes esotéricos y toda esa cuestión de que del poder está dentro de ti, que tú eres un Dios, que no sé qué más cosas y que la sanidad está dentro de ti. Esos definitivamente son imitaciones, ¿sí? Y unas imitaciones muy baratas de lo que es la palabra de Dios. Humanismo puro y duro. Exacto. En cambio, la palabra de Dios es la palabra, es Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo, Así la palabra hecha carne. Entonces vamos a Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué hacía Jesucristo? Predicaba La palabra, la palabra de Dios. el evangelio del reino, y como consecuencia había una fe que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Aquí hace una diferenciación. Su enfermedad y dolencia, sí. En una enfermedad, estamos hablando de las enfermedades que conocemos, y la dolencia tiene que ver con lo que hablábamos, espirituales, emocionales. Cuando es predicada la palabra de Dios, el poder de Dios se mueve sanando. Sí. Por eso a mí quiero y me gustaría en este caso alentar a esos predicadores jóvenes que recién están, hermano, no tengas duda de que lo mejor que puedes hacer es predicar la palabra de Dios. Eso trae sanidad. Sí. Eso trae sanidad. Y mientras estás predicando, o alguien que está leyendo a sus hijos la Biblia, está enseñándole a sus hijos, eso es sanidad, trae sanidad sobre la mente, sobre los corazones, sobre los pensamientos, sobre los sentimientos. Trae liberación y sanidad, porque ligada a la sanidad viene la liberación. Claro, está la palabra de Dios que tiene poder. Sí. Entonces, cuando uno habla en la palabra de fe en su casa, en su hogar, cuando se lee en un esposo, un padre de familia lee la palabra de Dios, está bendiciendo, sanando y liberando a su familia de una manera tremenda. O sea, la vida devocional en familia es necesaria. Es sanadora tremendamente, es sanadora tremendamente. De tal manera que, mira, yo voy a traer unos versículos que leímos la semana anterior, pero me gustaron tanto. Vamos a Nehemías capítulo 8. Vale. Del 1 en adelante, ¿no? Sí, del 1 al 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Entonces tenemos, por un lado, Dios es un Dios personal y quiere que tengamos comunión personal, pero también es un Dios que en forma congregacional nos quiere hablar y nos quiere bendecir. Así es. Entonces, en forma congregacional empieza desde, el Señor dijo, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Uh-huh. Y empieza en ti con tu esposa. Sigue cuando le agregas a tus hijos. Uh-huh. Y ahí hasta los vecinos o el resto de la familia y en forma congregacional. Siempre todos tenemos una oportunidad y una manera de juntarnos con otros y bendecirnos mutuamente con la palabra, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Bendecirnos los unos a los otros por medio de la expresión de la palabra hablada. Somos un cuerpo. Exacto. Necesita estar unido. Continúa, por favor. Bueno, entonces se juntaron delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. O sea,
¿Qué es lo que pidieron? Que trajeran el libro de la ley, que lo leyeran. El libro de la palabra. Ujú. Exacto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Por eso es tan importante que se le dé La relevancia que la tiene, relevancia que tiene a la palabra de Dios, Sí, claro. en las reuniones, en los cultos, en todos lados. Todo es importante, porque también la adoración, todo es maravillosamente importante, pero todo fluye a través de la palabra. Y la palabra es la centralidad de un culto. O Exacto. sea, podemos tener alabanza, de adoración que es necesaria, podemos tener momentos de comunión, podemos tener diferentes espacios dentro del momento del culto, pero no podemos salir y despedirnos sin que haya palabra. Y lamentablemente en algunos sitios ocurre cosas por el estilo. Y una palabra muy livianita, muy... Sí. Se necesita palabra. Palabra, claro. Continúa, por favor. Y leyó el libro, Esdras, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Estamos hablando de aproximadamente las 6 de la, 6 de la mañana, sí. 6 de la mañana hasta las 12, 1. 6 horas Leyendo. leyendo. Había hambre. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, ¡Wow! Atentos a la palabra de Dios. Ayer estaba predicando en la iglesia y siempre uno no hace comparaciones entre congregaciones, pero sí percibe cuando la gente está atenta y cuando la gente no. Sí, eso sí es. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no está atento? Su corazón no está en escuchar la palabra de Dios. No está dispuesto. Ahí está las diferentes tierras. Las diferentes tierras. Sí. Yo sé que uno puede tener demasiados problemas, puede venir con muchas situaciones difíciles. Yo he ido a la iglesia con muchas situaciones difíciles y he tenido que luchar en mi mente y en mi corazón en decir, no, Señor, te entrego este problema y esta dificultad. Estoy aquí por ti y para ti, para escuchar tu palabra, para adorarte. Pero muchas veces hay gente que lleva su cuerpo, pero su corazón está lejos. Como cuando el Señor decía al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, yo me acuerdo de un maestro de la palabra que decía, llamaba Jorge Porras, un venezolano, y que decía, me quedó grabado, te estoy hablando, esto lo habré escuchado en el año 88, 89, por ahí. Ya muchos años, pero me quedó grabado. Bajo el puente. Y dijo, no hay mayor acto de adoración que prestarle atención a la palabra de Dios. Claro. Entonces, qué feo que en esas congregaciones no se le presta la debida atención a la palabra de Dios. Y realmente si hablamos de eso, son pocos las personas que lo hacen, ¿no? Que son completamente indiferentes al mensaje que se está emitiendo y se está perdiendo de un tesoro, está cerrando la puerta a recibir un tesoro que puede afectar su vida. Que trae sanidad. Claro. Porque la palabra trae sanidad. Entonces, vamos con una enfermedad física o espiritual o sí. emocional y salimos porque no le damos, con la misma enfermedad, porque no le damos lugar, porque no prestamos atención, no tenemos nuestra atención. Estaban atentos. Estaban atentos. Continúa, por favor. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbanada, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo estuvo? Atento. Atentos.
Estar atento a la palabra de Dios. Eso provoca poder y sanidad. Pero eso provoca algo, claro. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, nombres para hijos, y están buscando nombres para hijos, ¿no? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo, estos también, ¿no? Sí. Y el pueblo estaba atento en su lugar. No se iban al baño, no estaban atentos. Entonces, en su lugar. Aquí hay dos cosas. Una, el pueblo estaba atento. Entonces, qué importante es estar atento. Pero por otro lado, tenían todo preparado para que la gente pueda entender. Sí, tenían otros que iban y le iban explicando. Sí. Y entonces, lo que mis hermanos predicadores, por favor, tengamos mensajes que sean entendibles para el pueblo. No llenemos nuestra egolatría con grandes disquisiciones teológicas que en definitiva la gente se queda embobada porque no entiende. No entiende, hablo muy bonito, pero no entendí nada. Exacto. Que la gente pueda entender. Yo sé que cada uno capaz tiene diferente auditorio, y hay auditorios que gente tiene una mayor capacidad y una menor capacidad. Y hay que discernir eso. Hay también, que claro. discernir y hacerlo entender, porque la gente tiene que entender la palabra para que la palabra sea entendible y provoque sanidad. Y pueda ser práctica, ¿no? O sea, que la puedan poner en práctica también. Sería interesante que yo tiro la idea, ¿no? Pero cada pastor que a veces se siente frustrado en que no hay la respuesta debida de parte de la gente a sus prédicas, y que capaz que se pega un tiempo impresionante estudiando para traer un tratado ultra teológico, no será cuestión de que hables de una forma más sencilla, sí, para que la gente entienda. Es que el Evangelio es sencillo, Carlos, el Evangelio es sencillo. Tan sencillo es el Evangelio que los niños iban a buscar a Jesús. Exacto. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hay gente que a veces se aburre porque no entiende lo que el predicador decía. Así es. Una vez me pasó a mí, me acuerdo, en una congregación muy pequeñita. Entonces voy y hablo y predico, y había dos chicas que eran nuevitas, y una le dice a la otra: ¿de qué habla? No entiendo nada. Esto me llegó a oídos por parte de una persona que las escuchó. Y en ese momento mi ego se sintió herido. ¡Hala! Pero tuve que entender y comprender. No estoy ahí para mi ego intelectual o intelectualoide. Estoy ahí para describir al Rey de Reyes, y que la gente conozca al Rey de Reyes. Y lo tengo que hacer de una manera que sea entendible. Sí, sencilla. Sencillo, exacto. Sencillo. Vamos con el último de los versículos. Nehemías 8:18. Sí. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día. ¿Cuándo hay que leer el libro? ¿Cuándo hay que leer la Biblia? ¿Cada domingo cuando uno va a la iglesia? ¿Dónde es? En México le dicen los cadochos. Los cadochos. Cada 8 días. Yo pondría a la gente a comer cada 8 días. Es que es comer, literalmente. Entonces, a ver si comen, si son capaces de comer cada 8 días. Exacto. Cada 8 días. Entonces, aquí dice que cada día. Por eso el Señor, cuando el pueblo recibió el maná del cielo en el desierto, le dijo que cada día tenían que ir a buscar el maná.
Y hay algún listillo, que siempre lo hay, dice, yo me voy con un cacharro grande, junto bastante y ya no voy hasta... Ya no salgo a buscar. No salgo. Sí. Yo soy más listo que todo. Y resulta que se le pudría. Se le pudría, sí. Entonces tenemos cada día, porque cada día estamos necesitados de Dios. Cada día. Desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Solemne asamblea. Cuando hay palabra de Dios, hay solemnidad. Sí. Fíjate que cuando a mí, por ejemplo, volviendo al tema donde estuve ayer predicando, en un momento se veía que la gente solemnemente estaba atenta a escuchar, no mi voz, sino la voz de Dios. Porque nosotros los predicadores solamente somos como un altavoz. Un altavoz. El altavoz no emite de sí mismo algo, emite lo que viene a través del sistema de sonido que dijo alguien que habló. Entonces eso es lo que emite el altavoz. Y nosotros, los predicadores, solamente transmitimos lo que Dios nos dijo a través de la palabra, y el Espíritu Santo nos permite y nos lleva al conocimiento para trasladarlo a la gente. Solamente somos un vehículo, no somos la primadonna de nada. Si hay algún predicador que se siente la primadonna, que se siente la última Coca-Cola, como decimos. Sí, la última Coca-Cola del desierto. Eso es estar totalmente equivocado. Completamente equivocado. Eso es puro ego y puro orgullo. Sí. Dejemos que la palabra de Dios fluya, hablemos la palabra, que corra la palabra de Dios, y la palabra de Dios trae sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Es que es necesario enseñar, y ahora que nos escuchan o que nos ven, deben estar seguramente con el móvil puesto a volumen alto, con el televisor, escuchando. Pero es necesario también que en el momento que se exponga la palabra de Dios, que un hombre usado por Dios exponga la palabra de Dios, se necesita solemnidad para eso. Solemnidad por parte del predicador, respeto por parte del predicador, ¿sí? Porque algunos exponen la palabra, leen un versículo bíblico y dicen lo que ellos piensan de ese versículo, no lo que el versículo o la palabra de Dios dice. Y eso es falta de respeto a la palabra y falta de solemnidad. Y también reverencia para los que están sentados. Hay una reverencia y hay un respeto y la solemnidad, porque es palabra de Dios. Si el predicador, tú lo dijiste al comienzo, si el predicador me cae bien o mal o no me gusta ese predicador, yo creo que lo mejor es, si no te gusta ese predicador, cierra tus ojitos y escucha palabra de Dios, porque para eso hay que tener el corazón dispuesto. Sí, es que, por ejemplo, en estos días me tocó estar en una reunión de pastores donde había uno de los predicadores que tenía una forma de predicar que no me gustaba, porque era un poco teatral la forma. Pero me quedé con el contenido, que fue muy interesante y edificante para mi vida. Eso, ahí está el ejemplo. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar una cosa. Por eso la Biblia dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias por un placer, verdadero placer que hemos tenido de tertulia y de conversación acerca de el poder sanador de la palabra de Dios. Y tiene un poder tremendo si nosotros estamos dispuestos y disponibles a escucharla, a leerla, a estudiarla, a reflexionar en ella, a meditar en ella y a estar siempre atentos a lo que Dios tiene para decirme. A veces no siempre nos va a gustar lo que Dios nos va a decir, pero esa palabra que, aunque no nos guste, es remedio para nuestras vidas y para nuestras almas. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga y hasta una próxima. Chao, chao.
Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. Pero ¿y al acosador no le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl, si alguna vez alguien te hace algo mal, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Queridas amigas y hermanas en Cristo Jesús, tenemos el gozo de invitarte a participar en nuestro encuentro de Esther con el lema Gozosas. Tendrá lugar, Dios mediante, los días 4, 5 y 6 de abril en el Hotel Montes de Toledo, en Los Llévenes, Toledo. Anhelamos la abundante gracia de Dios para ver sanidad emocional y física, liberación de ataduras y un crecimiento espiritual, además de disfrutar de la hermosa convivencia entre las siervas del Señor. Te rogamos que invites a tus amigas y familiares para que también puedan recibir esta especial bendición. Con mucho entusiasmo esperamos estar con vosotras en este retiro. El coste es de 100 euros más transporte. Para más información puedes consultar en tu iglesia Cuerpo de Cristo más cercana. También puedes llamar al 659-041455, 659-041455, o puedes también recibir información o leer más información sobre este retiro en www.retiroscristianos.com. Hoy en día es importante estar siempre conectado, por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita, RTV Solidaria, y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más cómoda y fácil. ¿Cómo conectar con los españoles para hablarles de Jesús? ¿Cómo superar el rechazo o la indiferencia? ¿Cómo encender la pasión por compartir el amor de Dios en nuestro país? Ven a Encendidos, los días 21 al 24 de mayo, en la Casa de Ejercicios San José de El Escorial. Con Mark Hove, presidente del Estudio Bíblico Moody. Talleres prácticos, actividades creativas e innovadoras para evangelizar hoy. Encendidos, un encuentro para pastores, evangelistas y creyentes que sueñan con un avivamiento en España. Más información en encendidos.es. Hoy mi hijo me ha preguntado: papá, ¿es verdad que mataste al papá de otro niño? ¿Y qué le has contado? La verdad, que fue un accidente, pero que fue mi culpa. Lo sabía todo, Que yo había bebido, que tú saliste disparado. Mi ex dijo que esa noche llegó llorando. Tengo miedo de perderle. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria, os damos los buenos días, bienvenidos a este magazine de amigos, hoy con una programación diferente. Hoy empezamos un poquito más tarde, a las 12, pero la programación de este programa ha comenzado a las 9, con Gracia a Vosotros, con el programa Entre Líneas con José de Segovia y también con Cruzada. Nos ha acompañado Luis Palau, que le vamos a tener en un ratito con nosotros. Has escuchado la tertulia con Alejandro Salcedo y Carlos Reitz. Nos han hablado sobre el poder de la palabra de Dios. La reposición de esta tertulia la podrás escuchar de nuevo a partir de las 9, hora menos en Canarias. La publicaremos también en redes sociales. Estará disponible en iVoox y en Spotify por si quieres más información. También te la podemos compartir a través de WhatsApp o a través de Telegram.
Si la quieres, escríbenos 607-824-824. 607-824-824. Te acompaño, un servidor, José Mederos. Hasta las 2 del mediodía voy a estar contigo. También nos va a acompañar unos minutitos Jessica Juez. Está aquí con nosotros y vamos a saludarla. Saludos, Jessica, buenos días. Muy buenos días, Egunon de lunes. Ya estamos aquí listos para acompañaros. Hoy una programación, Jessica, pues diferente. Siempre hay programaciones diferentes en Radio Solidaria. Ha tocado en el Magazine de Amigos, hoy un poquito más tarde, pero aquí estamos con toda la audiencia. Bueno, al final más vale tarde que nunca, ¿no? Ese dicho que suelen contar por ahí. Oye, pues mira, lo puedes meter de lleno en el espacio Orígenes. El origen de esta expresión, más vale tarde que nunca. Pues la semana que viene os la traigo. Hoy tengo 3 expresiones, pero creo que la de más vale tarde que nunca no ha aparecido en ella. En unos minutos, Orígenes con Jessica. Antes, vamos a disfrutar de unos buenos minutos musicales. No te vayas. Estás en Amigos. Estás en la programación de Radio Solidaria para este lunes 24 de febrero. Como ya sabes, es el último lunes de este mes de febrero. De hecho, es la última semana. Idolatrando sus talentos y hasta sus sonrisas, impresionados por las luces y sus movimientos, casi desnudos se quedan boquiabiertos. ¿Has visto tú cómo aplauden a los deportistas? Palermo, Sosa, Tyson y hasta Michael Jordan. Mientras los chicos imitan sus hazañas, son criticados y halagados por comentaristas. Cuando se trate del rey de reyes, a él el aplauso más grande. Cuando se trate del rey de reyes, a él el aplauso más grande. ¿Has visto tú cómo siguen a sus héroes? Simón Bolívar, Napoleón o Pancho Villa, admirados por los pueblos que libertaron, aunque todavía reina la injusticia. ¿Has visto tú cómo adoran a sus ídolos? Bob Marley, Elvis, Sinatra y hasta Jimi Hendrix. Encienden velas viviendo en su recuerdo. Muchos opinan que aún no han muerto. Cuando se trate del rey de reyes, a él el aplauso más grande. Cuando se trate del rey de reyes, el aplauso más grande. Cuando se trate del rey de reyes, a él el aplauso más grande. Cuando se trate del rey de reyes, a él el aplauso más grande. Cuando se trate del rey de reyes, a él el aplauso más grande. Cuando se trate del rey de reyes, a él el aplauso más grande. Radio Solidaria, la radio que edifica.
La palabra para ti hoy es viviendo el amor de Dios a diario. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El amor de Dios nos rodea todos los días como el cálido abrazo de un padre amoroso. Su bondad se manifiesta de manera sencilla y profunda en nuestro caminar diario. Cada amanecer, Él nos regala la luz del sol, recordándonos su presencia constante en nuestras vidas. En tiempos difíciles, Él es el refugio seguro para nuestras preocupaciones y miedos. En el amor de Dios encontramos inspiración para tender la mano a los demás. Una sonrisa amable, un gesto compasivo o una palabra amable reflejan su amor a través de nosotros. El perdón que Él nos ofrece nos anima a perdonar y a buscar la sanidad de las relaciones en nuestras vidas. El amor de Dios nos guía en las decisiones y nos fortalece cuando enfrentamos desafíos. Nos anima a ser pacientes y amorosos, incluso cuando el mundo que nos rodea parece caótico. A través de la oración podemos sentir su amor rodeándonos y dándonos paz. Reconozcamos y celebremos el amor de Dios en cada momento de nuestro día. Que su amor nos inspire a vivir de manera más generosa y desinteresada, compartiéndolo con todos los que nos rodea. Porque en cada pequeño detalle de la vida el amor de Dios nos acoge y nos guía, llenando nuestro corazón de gratitud y esperanza. Vive cada día el amor de Dios. Reserva momentos diarios para hablar con Dios, para compartir tus alegrías e inquietudes con Él. Esto fortalece la conexión y te recuerda su amor. Muestra su amor a los demás a través de pequeños gestos. Una sonrisa, ayudar a alguien necesitado, refleja el amor de Dios en el mundo real. Practica el perdón y trata a los demás con compasión. Refleja la misericordia de Dios, renovando las relaciones con los demás y promoviendo la paz. Oremos. Querido y amado Dios, guíame a orar diariamente, a difundir tu amor con gestos amables y a perdonar como tú perdonas. Que mi vida refleje tu amor en todo momento. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Viviendo el amor de Dios a diario. La palabra para hoy con José Luis Martínez. De lunes a viernes aquí en Amigos. Escúchanos en radiosolidaria.com. Y continuamos con este programa. Mañana de lunes. Si te acabas de conectar, buenos días. Pilar Hidalgo lo ha hecho. Nos manda saludos, fiel oyente a Radio Solidaria. Aprovechamos a saludarla. También a Sofía, que ha participado y solicitaba la tertulia que nos ha presentado Alejandro Salcedo y Carlos Reich. El poder de la palabra de Dios. Ese ha sido el título de esta tertulia. Recordar que a las 9 esta noche, la reposición. Y esta es la sintonía del espacio Orígenes. Jessica tiene algunas frases, algunas expresiones populares, algunos refranes muy conocidos. ¿Qué refranes populares, Jessica, qué dichos nos vas a presentar en esta mañana? Pues empecemos por el principio, como decía mi abuela, ¿no? Vamos por el principio y empezamos bien, como por ejemplo la frase que hemos escuchado y usado hasta la saciedad, tanto en la iglesia, incluso en las canciones, que hubo una época, ya veréis en cuanto os diga la frase, que os vendrá la canción a la cabeza,
pero también con familiares, amigos, o si es que es la niña de sus ojos. ¿Y de dónde viene esta frase? Pues de Salmos 17:8. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David usó esta expresión refiriéndose a la pupila, la parte sensible y delicada de los ojos, imprescindible para la visión. Por eso dice pues, que se merece toda la atención posible. Además, la pupila o pupilo también es una palabra que se designa a alguien que es tutelado, protegido, lo que le da aún más sentido a las palabras usadas por el pastor que se volvió rey. Usamos esta expresión para algo que nos resulta precioso, especial y que se merece todos los cuidados. Tenemos la segunda expresión, que es en un abrir y cerrar de ojos, y esta se utiliza para describir un acontecimiento repentino y rápido. Y tú dirás, vale, Jessica, ¿me estás vacilando? ¿Dónde aparece esta expresión? Pues mira, simplemente con que abras la Biblia en 1 Corintios 15:52, dice, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. O sea, ahí lo vas a encontrar. Si es que usamos muchísimas frases, José. Y esta última la usamos muchísimo y yo tengo que decir que soy muy pesada porque sí que la suelo usar. Echarle perlas a los cerdos. Se usa para expresar algo cuando es algo de calidad y se lo ofreces a quien no tiene la capacidad de apreciarlo. Este término fue dicho por el Señor Jesús en Mateo 7:6. ¿Para qué? Para ofrecer la doctrina a quien no la valorizaba, por ejemplo, ¿no? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Hasta aquí tengo las frases, José. ¿Qué te han parecido? Populares, conocidas y además que utilizamos muchas veces en nuestro día a día. Por ejemplo, sí. La niña de sus ojos, alguna vez la hemos escuchado, no solo refiriéndonos a personas, también en esa canción de Daniel Calvetti, exacto, pero también con animales. Es el animal, la niña de sus ojos. Yo lo he escuchado esto con muchos amos hablando así de sus mascotas. Sí. Mira, nosotros le vacilamos a una de mis hermanas, no decimos que es la preferida de mi madre, no es verdad, pero siempre la vacilamos con eso. Claro, como es la niña de sus ojos, pues no se puede tocar, claro, como entonces siempre se usa para esa expresión y yo creo que es algo que lo usa tanto creyentes como no creyentes, gente que conoce de la Biblia como que no. Y lo de echar las perlas a los cerdos, lo he escuchado muchísimo. Pues, ¿qué te parece, Jessica, si despedimos este espacio y te despedimos a ti con una canción de Daniel Calvetti titulada, a ver si la conoces, La niña de tus ojos? Madre mía, pues sí, por eso he dicho que en cuanto dijese la frase la ibas a conocer, si es que famosísima. Y si había alguien que no conociese este dicho, a raíz de la canción ya la conocía. Jessica, puede ser uno de los espacios más cortos que has hecho en el Magazine de Amigos, pero gracias. Creo que sí, creo que sí, se me ha hecho un poco raro el día de hoy. Pero no os preocupéis, José. Sí, mañana contamos contigo, Jessica. Exacto, aquí estaremos. Un abrazo súper grande. Agur. Mañana tenemos el espacio de expedición. Mañana Jessica nos acompaña. No os perdáis su compañía. De lunes a viernes en Amigos. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí,
amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Yo te amo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Vamos, dígaselo a él. Te amo más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. La niña de tus ojos. Daniel Calvetti en Radio Solidaria. En 2005, hace 20 años, presentó el disco Vivo para ti. Un disco con 10 temas musicales. La niña de tus ojos es una de esas 10 canciones que te hemos presentado. Por cierto, el espacio ha sido patrocinado por Librería Los Olivos. En unos minutos hacemos una desconexión local, consejos publicitarios. Vamos a compartirte una reflexión sobre la amistad. Ya que hemos pasado el Día de la Amistad, el Día del Amor, pues vamos a hablarte de un personaje que tuvo una amistad con otro personaje increíble, para toda la vida. No te lo pierdas, en unos minutos. Y no te pierdas este espacio. Luis Palau responde. Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta. Y ahora Luis Palau responde. Tengo una carta muy interesante en mis manos con una pregunta fascinante. Esta señora me dice así: Señor Palau, usted en su programa insiste vez tras vez que debemos sujetarnos a nuestros maridos. ¿Qué quiere? ¿Que yo sea una esclava de mi esposo? Y así continúa la carta. No, señora, de ninguna manera. Esclava de su esposo, no. Simplemente que su esposo tiene la palabra final en las decisiones que se hacen en su hogar. ¿Qué dice acaso el libro mejor de toda la historia, mejor psicológicamente y mejor espiritualmente? El libro que se llama la Biblia. En el libro de Efesios dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sí, eso es lo que se pide. No que sea una esclava, sino simplemente que le permita al marido el privilegio de tener la palabra final cuando hay que hacer una decisión en el hogar. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza. Usted sabe muy bien, señora, que hay una gran diferencia entre ser esclava de su esposo y simplemente permitir que su esposo haga las decisiones y que usted lo apoye en las decisiones. Cuando hay 2 o más personas en una habitación o en cualquier lugar, alguien tiene que hacer las decisiones, alguien tiene que tener la palabra final. Y la experiencia demuestra, y la Biblia reafirma repetidamente, que en el hogar, en una familia feliz, en una familia cristiana al fin, porque las únicas familias felices son aquellas en las cuales Cristo vive, la mujer se sujeta a su marido, pero en segundo lugar, es como al Señor que debe sujetarse. Porque yo no terminé la frase, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se refiere al Señor Jesucristo y a Dios. Sí, porque dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En una palabra, sujetarse a su marido como quien se sujeta al Señor Dios es, primero, una sujeción de amor. Usted se sujeta a su marido porque lo ama.
y porque tiene confianza que él, a su vez, la ama a usted. En segundo lugar, sujetarse a su marido como quien se sujeta al Señor es una sujeción de confianza, que usted va a confiar en su marido y en las decisiones que él toma. En tercer lugar, sujetarse a su marido como al Señor no es esclavitud, porque es una sujeción de respeto. Se supone que usted se casó con su esposo porque lo amó, tuvo confianza en él y lo continúa respetando. Pues bien, sujetarse a su marido es una sujeción de respeto. Y luego, en tercer lugar, quiero decirle que sujetarse a su marido no es ser esclava de él, porque la sujeción suya lo puede cambiar a su esposo. A lo mejor usted se me queja en su carta y me dice que yo le digo que se haga esclava de su marido. De ninguna manera. Yo no lo digo en primer lugar, lo dice Dios en la Biblia. Pero le quiero decir lo siguiente: si usted se sujeta a su esposo, usted se va a asombrar del cambio que va a haber en su marido. Primero porque es psicológico. Cuando él ve que usted se somete, entonces él va a tener más cuidado en las decisiones que hace. Cuando usted se opone, lo natural es que él le resiste. Pero en segundo lugar, usted va a ver un cambio en su marido porque Dios va a obrar en su hogar. Practíquelo y escríbame de nuevo. Me interesarían los resultados en su familia. Para usted que está buscando una solución a los problemas del hogar, Luis Palau ha escrito el libro ¿Quieres un hogar feliz? Puede verlo en su librería cristiana más cercana a su domicilio o en el www.luispalau.net. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.